Un niño de tan solo 11 años interrumpió un exclusivo evento con un grito que dejó a todos en silencio. «Mi madre dice que tú eres mi padre». Lo que parecía ser un encuentro fortuito se convirtió en una historia llena de revelaciones impactantes, secretos enterrados y decisiones que cambiarían vidas para siempre. El millonario, acostumbrado a tener el control absoluto, se encontró enfrentando un misterio que sacudiría los cimientos de su existencia. ¿Es realmente el padre del niño o un actor involuntario en un drama del pasado que está por salir a la luz? Esta historia no trata solo de paternidad, sino de las conexiones humanas que nos transforman y de las verdades que, aunque dolorosas, son necesarias. Acompáñanos en cada giro inesperado de este relato conmovedor y descubre cómo un simple grito puede cambiarlo todo. Y antes de continuar, no olvides dar like, compartir este video y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Te esperamos. El millonario protagonista es Javier Beltrán. Es un empresario inmobiliario que a sus 55 años ama del país. Su nombre resuena en círculos de élite, pero su figura sigue siendo esquiva para el público, desde rascacielos imponentes. Sin embargo, Javier nunca busca los focos, manteniendo su vida privada fuera del alcance de los curiosos. Lo que pocos saben es que tras ese éxito deslumbrante, se esconde un hombre con una vida personal vacía y llena de contradicciones. Javier vive rodeado de lujos que la mayoría solo sueña con alcanzar. Una mansión en Marbella, un yate atracado en Mónaco y una colección de coches de alta gama. Su día a día parece salido de una película, con viajes constantes, cenas en restaurantes exclusivos y eventos privados con la jet set internacional. Pero, a pesar de todo, hay una sensación de soledad en sus gestos y rutinas. Las paredes de mármol y cristal que lo rodean también parecen ser un reflejo de las barreras emocionales que ha construido a lo largo de su vida. El camino hacia la cima no fue fácil para Javier. Hijo de una familia humilde de Extremadura, aprendió desde joven que el esfuerzo era su única salida. Trabajó como camarero y albañil antes de dar su primer gran salto al invertir en una pequeña parcela de terreno. Con esfuerzo y visión, esa parcela se transformó en su primer proyecto exitoso. Desde entonces, cada triunfo fue un peldaño más en una escalera que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más influyentes de su sector. Sin embargo, el precio de su éxito fue alto. Javier se aisló progresivamente, priorizando su carrera sobre cualquier relación personal. Sus socios lo describen como alguien obsesivo con el trabajo, siempre buscando el próximo proyecto, la próxima oportunidad. En su mundo las emociones no tienen cabida, y cualquier vínculo personal es visto como una posible vulnerabilidad. Su dedicación lo llevó a lo más alto, pero también lo dejó solo en un pedestal que nadie más puede compartir. Aunque Javier intenta proyectar una imagen de perfección y control absoluto, hay momentos en los que su vulnerabilidad se asoma. Algunos de sus empleados más cercanos han notado destellos de humanidad en él, pequeños gestos de empatía o miradas que denotan un pasado cargado de nostalgia, pero son fugaces, como si él mismo los reprimiera rápidamente para no mostrar debilidad. En el fondo, Javier sabe que su éxito le ha dado todo, pero también le ha robado algo esencial, la capacidad de conectar realmente con los demás. A pesar de su carácter reservado, Javier ha sido objeto de rumores sobre antiguos romances y posibles hijos no reconocidos. Nunca ha confirmado ni desmentido nada, manteniéndose firme en su postura de no hablar de su vida personal. Pero esas especulaciones siempre han flotado en el aire, como sombras que lo siguen sin importar dónde vaya. Para él, su vida privada es un terreno prohibido, un rincón de su existencia que no está dispuesto a compartir con nadie. El encuentro con el niño que lo acusó de ser su padre supone un golpe inesperado para Javier. En cuestión de segundos, todo su mundo perfectamente controlado empieza a tambalearse. ¿Cómo reaccionar ante algo así? ¿Es una broma cruel, una coincidencia desafortunada o una verdad incómoda que regresa del pasado? Mientras la multitud murmura y las miradas se clavan en él, Javier se enfrenta a una verdad innegable. Este momento podría cambiarlo todo. Lo que Javier no sabe es que este encuentro será el comienzo de una transformación que nunca imaginó. Por primera vez en años,
se verá obligado a mirar atrás, a enfrentarse a las decisiones que tomó y a las personas que dejó atrás. El grito del niño no es solo un eco en el aire, es una llamada a despertar, una invitación a reconectar con una humanidad que creía perdida. Lo que suceda a partir de ahora marcará un antes y un después en su vida. El niño que irrumpió en la vida de Javier Beltrán se llama Daniel, un chico de 11 años cuya energía y determinación sobresalen incluso en medio de su precaria realidad. Su cabello castaño despeinado y sus ojos vivaces reflejan una mezcla de inocencia y madurez prematura, forjada por los desafíos que ha enfrentado. Vive con su madre, Lucía, en un pequeño apartamento en un barrio humilde, donde cada día es una lucha para llegar a fin de mes. A pesar de las dificultades, Daniel siempre ha mantenido una sonrisa, aferrándose a los pequeños momentos de alegría que encuentra en su entorno. Desde que era muy pequeño, Daniel ha sentido el vacío de no tener un padre. Aunque su madre siempre ha hecho todo lo posible para que no le falte nada, hay preguntas que nunca se han respondido. Cuando veía a otros niños con sus padres, no podía evitar preguntarse por qué él no tenía esa figura en su vida. Su madre le habló de un hombre importante, alguien que quizá algún día aparecería. Esas palabras quedaron grabadas en su mente como una promesa, un sueño que lo impulsó a buscar respuestas por sí mismo. Daniel es un niño curioso, ingenioso, y con una determinación que sorprende para su edad. Desde que comenzó a entender su situación, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Ayuda a su madre en todo lo que puede, repartiendo folletos en su barrio para ganar algo de dinero extra. A menudo se le ve corriendo por las calles, soñando despierto con el día en que su vida cambiará para mejor. Aunque nunca lo admite en voz alta, en su corazón guarda la esperanza de que ese cambio venga con la llegada de su padre. La vida de Daniel no ha sido fácil, pero su carácter resiliente lo hace destacar. A pesar de los obstáculos, es conocido en su vecindario por su amabilidad y su habilidad para animar a los demás. Siempre está dispuesto a ayudar a un vecino con las bolsas del mercado o a compartir sus pocos recursos con amigos que tienen menos que él. Su madre, Lucía, a menudo le dice que tiene un corazón más grande que el mundo, algo que él toma como un cumplido y una responsabilidad. El día que Daniel vio a Javier Beltrán por primera vez, fue como si todas las piezas de un rompecabezas encajaran en su mente. Estaba ayudando a su madre a repartir folletos cerca de un evento de gala, cuando lo vio bajar de un coche de lujo. Algo en su porte, en la forma en que caminaba con seguridad, le resultó familiar. En ese momento, recordó las pocas palabras que su madre había dicho sobre su posible padre. Un hombre de éxito, alguien que nunca quiso mirar atrás. Sin pensarlo 2 veces, decidió actuar. Armado con más valor que lógica, Daniel corrió hacia Javier, ignorando la multitud elegante que los separaba. Gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones, atrayendo la atención de todos los presentes. «Mi madre dice que tú eres mi padre». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las conversaciones cesaron, las cabezas se giraron y todos los ojos se fijaron en ellos. Daniel, con el corazón acelerado, sabía que acababa de cruzar una línea que no tendría vuelta atrás. Lucía, que observaba desde la distancia, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Aunque había hablado con Daniel sobre su padre, nunca imaginó que tomaría una acción tan audaz. Corrió hacia su hijo, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Daniel habían llegado a los oídos de Javier, mientras las cámaras de los teléfonos se levantaban y las miradas curiosas aumentaban. Lucía se enfrentaba al dilema de qué hacer a continuación. No podía decidir si proteger a su hijo o enfrentar al hombre que durante años había sido un fantasma en su vida. En ese momento, Daniel no pensaba en las consecuencias ni en las miradas que lo rodeaban. Solo tenía una cosa en mente: encontrar la verdad. Había vivido demasiado tiempo con dudas y secretos, y no estaba dispuesto a seguir esperando. Lo que no sabía era que este acto impulsivo no solo cambiaría su vida, sino también la de Javier, obligándolo a enfrentarse a un pasado que había dejado atrás hacía mucho tiempo. El encuentro tuvo lugar en la entrada de un majestuoso hotel en el centro de la ciudad, donde Javier Beltrán asistía a un evento exclusivo. La alfombra roja brillaba bajo las luces de los flashes de los fotógrafos,
mientras una multitud elegante desfilaba con sus mejores galas. Todo parecía desarrollarse con la perfección habitual de los círculos de élite, hasta que una voz inesperada rompió el murmullo de los asistentes. El grito de Daniel resonó como un eco, deteniendo el movimiento y transformando la escena en un espectáculo lleno de tensión. Javier, que estaba a punto de entrar al evento, se detuvo en seco. Giró lentamente hacia el origen de aquella voz infantil que, de alguna manera, parecía dirigida únicamente a él. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, un niño pequeño con ropa modesta, pero con una determinación en la mirada que parecía desafiar al mundo entero. En ese instante, el contraste entre sus mundos quedó expuesto, como dos piezas opuestas de un mismo rompecabezas que nunca deberían haberse cruzado. La atmósfera se cargó de incertidumbre. Los murmullos entre los asistentes comenzaron a crecer, mientras las cámaras de los teléfonos móviles apuntaban hacia Javier y el niño que lo acusaba públicamente. Algunos se preguntaban si era una broma, otros miraban a Javier esperando una reacción inmediata. Nadie, ni siquiera Javier, sabía cómo manejar el momento. La tensión se hacía más densa con cada segundo que pasaba, y los ojos de todos estaban fijos en ellos. Lucía, la madre de Daniel, llegó corriendo al lugar, visiblemente alterada. Su rostro estaba marcado por una mezcla de vergüenza, preocupación y un miedo latente a lo que podría suceder. Intentó tomar a Daniel de la mano para sacarlo de allí, pero el niño se negó a moverse. «Mamá tiene que saberlo», dijo Daniel, con una voz temblorosa pero llena de convicción. Su frase, aunque sencilla, caló profundamente en los corazones de quienes escuchaban, convirtiendo la escena en algo más que un simple espectáculo. Javier, por su parte, permanecía inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Por primera vez en mucho tiempo, su habitual compostura se vio amenazada. Miró a Daniel, luego a Lucía, y después a la multitud que lo rodeaba, como buscando respuestas en alguna parte. Aunque su expresión parecía de calma, en su interior una tormenta de emociones comenzaba a gestarse. No sabía si debía responder, ignorar o simplemente marcharse. El silencio de Javier solo alimentó el interés de la multitud. Algunos asistentes, con más audacia que sensibilidad, comenzaron a hacer preguntas en voz alta. ¿Es verdad lo que dice? ¿Es tu hijo? Cada pregunta era como una chispa que añadía más fuego al momento, obligándolo a enfrentar una presión que nunca antes había experimentado, pero Javier no respondió, optando por mantener su rostro neutral mientras su mente trabajaba frenéticamente. Lucía, viendo que la situación escapaba de su control, decidió hablar. «Perdón por esto, no era mi intención», dijo con la voz quebrada, dirigiéndose más a la multitud que a Javier. Pero sus palabras no lograron desviar la atención. La mirada de Javier seguía fija en ella, como si intentara descifrar algo en su rostro. Había algo vagamente familiar en sus gestos, algo que despertaba recuerdos enterrados que preferiría olvidar. Sin embargo, el momento no le permitía escapar. A medida que los minutos pasaban, la situación alcanzaba su punto de ebullición. Daniel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se mantuvo firme frente a Javier, como si su vida dependiera de ese momento. «No quiero nada más que la verdad», dijo, con una madurez sorprendente para su edad. Esas palabras rompieron algo dentro de Javier, obligándolo a enfrentarse a una decisión: ignorar y seguir adelante, o detenerse y escuchar lo que aquel niño tenía que decir. Javier Beltrán permaneció inmóvil, casi como si el tiempo se hubiera congelado para él. Su rostro, normalmente impenetrable, reflejaba una mezcla de incredulidad y desconcierto que rara vez mostraba en público. Las palabras de Daniel, tan simples como devastadoras, resonaban en su mente. «Mi madre dice que tú eres mi padre». Aquella frase, pronunciada con una inocencia que solo un niño podía tener, lo dejó sin palabras, como si hubiera desarmado su coraza construida durante años de aislamiento emocional. Mientras la multitud observaba en silencio expectante, Javier intentó recuperar el control de sus pensamientos. Se preguntaba si aquello era una broma pesada, una confusión o, peor aún, una amenaza velada a su imagen pública. Su instinto inicial fue negar cualquier posibilidad, pero algo en la intensidad de la mirada de Daniel lo hizo vacilar. Había algo en aquel niño que resultaba inquietantemente familiar,
Una conexión que no podía explicar pero que no podía ignorar. La tensión del momento no daba tregua. Javier cruzó los brazos, una señal defensiva que en su mundo significaba que estaba intentando mantener el control. Pero su voz, cuando finalmente habló, no llevaba la seguridad que solía caracterizarlo. «No sé quién eres ni por qué dices eso», dijo, con un tono frío que intentaba esconder su creciente incomodidad. Sin embargo, aquellas palabras parecían más destinadas a convencerse a sí mismo que a los demás. Daniel no retrocedió ni un paso. «Mi madre no miente», respondió con firmeza, sin apartar la mirada de Javier. La valentía del niño, a pesar de su evidente nerviosismo, desarmó a Javier de una manera que no podía entender. ¿Cómo enfrentarse a alguien que no buscaba dinero ni fama, sino algo mucho más profundo? Una verdad que podía cambiarlo todo. Ese pensamiento lo perturbó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras tanto, la multitud empezó a murmurar nuevamente. Algunos grababan con sus teléfonos, otros intercambiaban miradas de asombro y algunos se limitaban a observar en silencio. Cada segundo que pasaba sin una respuesta clara de Javier aumentaba el dramatismo de la escena. Para él, la presión no provenía solo de las personas que lo rodeaban, sino de algo mucho más interno, un sentimiento desconocido de vulnerabilidad que lo enfrentaba con partes de su vida que creía enterradas. Lucía, al ver que las palabras de Javier no apaciguaban la situación, dio un paso al frente. «Él solo quiere respuestas», dijo con voz temblorosa, mirando directamente a Javier. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación, como si estuviera dispuesta a enfrentarse al mundo por su hijo. Javier la observó detenidamente, intentando encontrar alguna pista en su rostro, algún rastro que confirmara o negara la conexión que ella afirmaba. Por un momento, el silencio volvió a reinar. Javier, con la mirada perdida, parecía debatirse entre mantener su orgullo y enfrentar la posibilidad de que aquella escena no fuera una simple coincidencia. «Esto es ridículo», murmuró finalmente, aunque la inseguridad en su voz traicionaba sus verdaderos pensamientos. No sabía si debía marcharse, enfrentarlos o buscar respuestas. Pero, mientras tanto, Daniel seguía allí, firme, esperando una respuesta que parecía no llegar nunca. En ese instante, algo dentro de Javier comenzó a cambiar. Tal vez fue la persistencia de Daniel o la mirada suplicante de Lucía, pero una duda empezó a surgir en su mente. ¿Y si había algo de verdad en todo aquello? Aunque su lógica le decía que era imposible, su intuición le gritaba lo contrario. Esa contradicción lo dejó paralizado, incapaz de dar el siguiente paso, mientras el peso de la situación seguía creciendo a su alrededor. El momento había alcanzado un punto crítico, y la multitud que rodeaba la escena se convirtió en un personaje más de la historia. Los murmullos crecían como olas en un mar de curiosidad. Cada espectador parecía tener su propia teoría sobre lo que estaba sucediendo, y las preguntas iban desde la autenticidad de la situación hasta los motivos que podrían haber llevado a aquel niño a actuar de forma tan valiente. Algunos observaban con empatía, mientras otros veían en todo aquello un espectáculo digno de ser grabado y compartido en redes sociales. Las cámaras de los móviles apuntaban sin cesar hacia Javier, Daniel y Lucía. Cada movimiento, cada expresión facial era capturado por decenas de personas ansiosas por inmortalizar un momento tan extraordinario. Entre los presentes, algunos intentaban acercarse para escuchar mejor, mientras otros murmuraban en voz baja sus opiniones. «¿Será verdad?», preguntó una mujer de mediana edad, mientras su amiga respondía con cinismo. «Es solo un truco para llamar la atención. Seguro que buscan dinero». En medio del caos, se podía percibir una mezcla de emociones entre los curiosos. Había quienes observaban con fascinación morbosa, como si fuera un drama sacado de una novela. Otros, sin embargo, miraban con incomodidad, conscientes de que estaban presenciando algo profundamente humano y doloroso. Una joven con lágrimas en los ojos murmuró: «Ese niño tiene un corazón valiente. Ojalá obtenga la verdad que busca». Sus palabras resonaron entre los que estaban cerca, añadiendo un toque de humanidad al ambiente. El ambiente comenzó a polarizarse. Mientras algunos defendían al niño y a su madre, otros murmuraban críticas hacia Lucía. «¿Cómo permite que su hijo haga esto?», preguntó un hombre trajeado,
visiblemente molesto por la interrupción en un evento tan exclusivo, pero sus palabras fueron respondidas por una mujer mayor. Tal vez lleva años esperando este momento. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? El intercambio de opiniones reflejaba la tensión entre los valores de empatía y escepticismo que predominaban entre los presentes. Javier podía sentir la presión creciente de todas esas miradas clavadas en él. Era como si su vida, cuidadosamente construida en torno a la privacidad, estuviera siendo desmantelada en tiempo real. Cada paso que daba hacia adelante o hacia atrás era interpretado por la multitud como una señal de culpabilidad o inocencia. Pero, a pesar de la presión, mantenía su compostura, aunque por dentro su mente era un torbellino de dudas y confusión. Daniel, por su parte, parecía ajeno al espectáculo que había generado. Su atención estaba completamente centrada en Javier, esperando algún tipo de reacción que le diera una respuesta. La valentía del niño impresionaba incluso a los más cínicos de la multitud, que empezaban a cuestionarse si aquello era realmente un montaje. «Tiene que haber algo de verdad», murmuró alguien en el fondo. «Ningún niño puede fingir esa sinceridad». Lucía, al ver cómo la multitud seguía creciendo a su alrededor, intentó calmar los ánimos. «Por favor, esto no es un espectáculo», dijo con un tono desesperado, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Las personas seguían filmando, comentando y analizando cada detalle de la situación. Algunos incluso comenzaron a transmitir en vivo, asegurándose de captar cada segundo del desarrollo de aquella historia inesperada. En el centro de todo, la tensión alcanzó un punto de quiebre. Javier sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. La multitud era como un jurado silencioso, esperando un veredicto, pero en su interior la pregunta que realmente lo atormentaba no provenía de ellos, sino de sí mismo. ¿Qué haría si aquel niño, de alguna manera, realmente fuera parte de su pasado? Esa posibilidad lo obligó a tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Lucía dio un paso adelante, consciente de que ya no podía evitar el papel central que la situación le exigía. Hasta ese momento, había permanecido en segundo plano, observando cómo su hijo enfrentaba solo un momento que ni siquiera ella había imaginado. Pero ahora, frente a las miradas inquisitivas de la multitud y la expresión inexpresiva de Javier, entendió que no había más tiempo para titubeos. Con el corazón latiendo como un tambor, decidió enfrentarse a él cara a cara. La madre de Daniel era una mujer de rostro marcado por las dificultades, pero con una dignidad que no podía ocultarse. Sus ojos, rodeados de ojeras de noches en vela, reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Vestía ropa sencilla, lejos del glamour que rodeaba a Javier y a los asistentes del evento. Sin embargo, su postura erguida y la firmeza de su mirada demostraban que no iba a dejarse intimidar por la magnitud del momento. Se dirigió directamente hacia Javier, ignorando las murmuraciones y los flashes que la rodeaban. «Javier, sé que esto es inesperado», comenzó diciendo con una voz entrecortada pero decidida. No quería que ocurriera de esta manera, pero Daniel necesitaba respuestas. Mientras hablaba, el silencio volvió a instalarse entre los presentes. Cada palabra de Lucía parecía tener el peso de años de angustia acumulada. Miró a Javier con una intensidad que lo obligó a no apartar la mirada. Para ella, este no era solo un enfrentamiento, era el intento desesperado de dar a su hijo la verdad que siempre había buscado. Javier la miró fijamente, intentando descifrar cada gesto, cada matiz en su voz. Había algo inquietantemente familiar en ella, pero al mismo tiempo no podía ubicarla en sus recuerdos. «¿Nos conocemos?», preguntó finalmente, con un tono más serio y menos defensivo que antes. Su pregunta, aunque sencilla, cargaba una mezcla de confusión y escepticismo. Lucía respiró profundamente antes de responder, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera un riesgo calculado. «Nos conocimos hace más de una década», dijo, mientras su voz temblaba ligeramente. «No espero que lo recuerdes, pero yo no lo he olvidado». Sus palabras hicieron que Javier frunciera el ceño, como si intentara reconstruir un rompecabezas que no sabía que existía. La multitud, expectante, permanecía en completo silencio, atrapada por la intensidad del intercambio. Algunos comenzaron a murmurar que Lucía parecía genuina, mientras otros seguían cuestionando sus intenciones.
Daniel observaba a su madre con admiración, aunque también con cierta inquietud. Había esperado este momento durante mucho tiempo, pero verlo desarrollarse frente a tanta gente era abrumador, incluso para él. Sin embargo, la forma en que Lucía se mantenía firme frente a Javier le dio fuerzas para continuar. «Mamá, dile la verdad», dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz clara pero cargada de emoción. Sus palabras fueron como una chispa que reavivó la tensión en el ambiente. Lucía asintió, sabiendo que ya no había vuelta atrás. «Hace 11 años tuvimos algo breve», dijo, mirando a Javier directamente a los ojos. «Tú seguiste con tu vida, pero yo me quedé con un regalo que no esperaba. Daniel». Sus palabras dejaron a Javier en completo silencio. Por primera vez, pareció vacilar, como si las piezas comenzaran a encajar lentamente en su mente. Pero en lugar de responder, desvió la mirada hacia el suelo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La tensión en el aire era palpable. Javier, atrapado entre la presión de la multitud y la honestidad de Lucía, no sabía cómo reaccionar. Por un lado, quería negar todo, mantener la distancia y proteger su vida de cualquier complicación. Pero por otro, había algo en las palabras de Lucía y en la mirada de Daniel que no podía ignorar. Este no era solo un encuentro inesperado, era un enfrentamiento con su propio pasado, y Javier lo sabía. Lucía tomó aire profundamente, consciente de que todo dependía de lo que diría a continuación. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada seguía fija en Javier. «No estoy aquí para arruinar tu vida. Javier, estoy aquí por mi hijo», comenzó diciendo con una voz que mezclaba firmeza y vulnerabilidad. «Daniel merece respuestas, y aunque esto no sea fácil para ninguno de los dos, es algo que no podemos seguir ignorando». Cada palabra parecía cargada de años de emociones reprimidas. La multitud, que seguía observando con fascinación, sintió el cambio en el tono de Lucía. Su sinceridad era palpable, como si cada frase estuviera destinada no solo a Javier, sino también a quienes los rodeaban. «No te estoy pidiendo nada más que la verdad», continuó, mientras dirigía una mirada fugaz hacia Daniel. «Él merece saber de dónde viene, merece saber quién es su padre, y yo merezco no cargar con este peso sola». Su voz quebrada en la última frase dejó entrever el sacrificio que había hecho durante todos esos años. Javier seguía en silencio, con la mirada perdida, como si estuviera intentando encontrar sentido en todo lo que escuchaba. Pero Lucía no podía esperar más. «Hace más de 11 años que llevo esta carga», dijo dando un paso más cerca de él. «No he venido aquí para humillarte ni para pedirte dinero. Estoy aquí porque mi hijo no puede seguir creciendo con dudas. Y tú, Javier, necesitas enfrentar esto, aunque sea difícil». La multitud asintió silenciosamente, como si compartieran la carga emocional del momento. Las palabras de Lucía no solo resonaban con Javier, sino también con quienes los rodeaban. Entre la multitud, algunos comenzaron a murmurar: «Es valiente. Decir esto frente a todos», comentó una mujer. «Tiene razón. El niño merece saber», añadió otra. Las reacciones de la gente parecían dar fuerza a Lucía, que continuó hablando con el corazón en la mano. «No espero que entiendas lo que he vivido, pero al menos escucha a Daniel. Escúchalo, porque él ha sido lo mejor que me ha pasado». En ese momento, Lucía se giró hacia Daniel y se arrodilló frente a él, como si todo lo que iba a decir ahora fuera solo para él. «Cariño, estoy aquí contigo. No importa lo que pase, siempre estaremos juntos», dijo, mientras acariciaba su rostro. Sus palabras, cargadas de amor y seguridad, hicieron que algunos en la multitud se emocionaran visiblemente. Javier observaba la escena, incapaz de apartar la vista, mientras algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Lucía se levantó nuevamente, enfrentándose a Javier por última vez. «No estoy aquí para reprocharte nada, Javier. Lo que pasó entre nosotros fue breve, y nunca esperé nada de ti. Pero la vida decidió que nuestras historias se cruzaran de nuevo, y no podemos ignorar eso. Por Daniel merecemos al menos intentar descubrir la verdad. Hazlo por él, no por mí», dijo, mientras su voz temblaba ligeramente, pero su mirada permanecía firme. Javier, atrapado en una tormenta de emociones, finalmente alzó la vista hacia Lucía. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente en él, algo que lo obligaba a considerar lo impensable.
La multitud observaba expectante, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Pero antes de que pudiera decir algo, Lucía añadió: «Si realmente no tienes nada que ver con nosotros, demuéstralo. Pero no nos dejes con esta incertidumbre. Es lo menos que puedes hacer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier no sabía si debía responder de inmediato o tomarse más tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Pero en el fondo, sabía que Lucía tenía razón. Daniel merecía una respuesta, y él no podía seguir esquivando el peso de aquella situación. Lo que sucedería después dependería de una decisión que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Javier permaneció inmóvil, como si su mente estuviera atrapada entre negar todo lo que acababa de escuchar o considerar que podía haber algo de verdad en las palabras de Lucía. Su primera reacción fue rechazarlo, mantener su vida tal como estaba, sin interrupciones, sin dramas inesperados. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras sacudía la cabeza y desviaba la mirada hacia la multitud que seguía expectante. Sin embargo, su voz carecía de la firmeza que normalmente utilizaba para cerrar cualquier asunto incómodo. «¿De verdad crees que voy a aceptar esto así como así?», dijo finalmente, con un tono que intentaba sonar severo, pero que revelaba un ligero temblor. Miró a Lucía buscando una grieta en su historia, algo que le permitiera desarmar aquella acusación. «Ni siquiera recuerdo haberte conocido», continuó, como si sus palabras pudieran borrar los recuerdos que ella insistía en traer al presente. Pero Lucía no retrocedió. Su postura firme y su mirada decidida hicieron que Javier dudara de sus propias palabras. La multitud, que seguía cada momento como si fuera un espectáculo teatral, comenzó a murmurar nuevamente. Algunos criticaban a Javier por su reacción, mientras otros dudaban de la veracidad de la historia de Lucía. «Si no es verdad, ¿por qué no lo niega con más firmeza?», comentó alguien en voz baja. «Tal vez no recuerda porque no quiere recordar», sugirió otra persona. Las opiniones divididas añadían más presión al momento, obligando a Javier a enfrentarse a una decisión que no podía postergar. Mientras tanto, Daniel, que había permanecido en silencio desde que su madre tomó el control de la conversación, decidió intervenir. «¿Por qué no haces el test de ADN?», preguntó con una mezcla de desafío e inocencia en su voz. La pregunta, tan directa como inesperada, cayó como una bomba en el ambiente. Javier lo miró fijamente, sorprendido por la valentía del niño. «Si no soy tu hijo, no tendrás nada de qué preocuparte», añadió Daniel, sus palabras llenas de una lógica aplastante que incluso Javier no pudo refutar de inmediato. Lucía aprovechó el momento para reforzar el punto de su hijo. «Javier, no queremos arruinarte la vida, solo queremos la verdad. Si no tienes nada que ocultar, haz el test y terminemos con esto de una vez», dijo con un tono calmado pero firme. Sus palabras resonaron en Javier como un eco, haciéndolo cuestionarse por qué sentía tanta resistencia. ¿Era realmente porque estaba seguro de que no tenía nada que ver con ellos? ¿O había algo más, algo enterrado en su memoria que prefería no revivir? El rostro de Javier reflejaba la tormenta interna que lo consumía. Por un lado, la lógica le decía que debía rechazar aquello como un absurdo. Por otro, había algo en la mirada de Daniel que lo hacía dudar. Era como si el niño reflejara una parte de él mismo que había olvidado hace mucho tiempo. Esa conexión inexplicable lo desconcertaba y lo obligaba a enfrentarse a la posibilidad de que, después de todo, pudiera haber algo de verdad en todo aquello. Finalmente, Javier respiró profundamente y levantó la mirada, enfrentándose tanto a Lucía como a Daniel. «Está bien, hagamos el test», dijo con un tono resignado, pero cargado de determinación. La multitud reaccionó con un murmullo de sorpresa y alivio, como si ese momento fuera el clímax de un drama que habían estado siguiendo desde el principio. Javier, por primera vez, se permitió bajar la guardia, aunque solo fuera por un instante. Sabía que aceptar esa prueba era solo el comienzo de una verdad que podría cambiar su vida para siempre. Lucía, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Había dado el primer paso, pero sabía que el camino aún era largo. Daniel, por su parte, sonrió tímidamente, como si aquella pequeña victoria le diera fuerzas para enfrentar lo que venía. Javier, aunque visiblemente incómodo, sabía que ya no había marcha atrás. Ahora, todos estaban atrapados en una búsqueda de la verdad que transformaría sus vidas, para bien
o para mal. Lucía respiró profundamente, preparándose para contar una historia que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Sabía que revelar su pasado frente a Javier y la multitud que los rodeaba era una carga pesada, pero también entendía que era necesario para dar sentido a todo lo que había sucedido. Miró a Javier a los ojos, intentando encontrar en él un rastro de la persona que había conocido hace más de una década. «No te culpo por no recordarme, Javier», comenzó, con un tono sereno pero cargado de emoción. «Nuestra historia fue breve, pero lo que quedó de ella cambió mi vida para siempre». La voz de Lucía temblaba ligeramente mientras empezaba a relatar los detalles de cómo se conocieron. «Hace 11 años trabajaba como camarera en un pequeño restaurante. Tú estabas en la ciudad para cerrar un negocio importante, o al menos eso fue lo que me dijiste. Parecías diferente entonces, más abierto, más humano», explicó con una leve sonrisa nostálgica. Su mirada vagó brevemente hacia el pasado, recordando cómo había quedado impresionada por el carisma y la seguridad de Javier. «Eras encantador pero también inalcanzable. Yo era solo una chica joven buscando salir adelante». La multitud escuchaba con atención, atrapada por la sinceridad de Lucía. Javier, por su parte, fruncía el ceño, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que no recordaba haber empezado. «Aquellos días contigo fueron como un sueño», continuó Lucía, con una mezcla de amargura y melancolía. «Pero cuando terminaste tus negocios en la ciudad, desapareciste. No dejaste un número ni una dirección. Solo me quedó tu recuerdo y, unas semanas después, la certeza de que estaba embarazada». Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de una verdad que no podía ser ignorada. Lucía hizo una pausa, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarla. «Intenté buscarte, pero no sabía cómo. No sabía dónde vivías, ni siquiera tu apellido completo. Y con el tiempo me di cuenta de que tenía que seguir adelante por mi cuenta. Crié a Daniel sola, intentando darle lo mejor que podía, pero siempre supe que un día me haría preguntas que no podría responder». Su voz se quebró al decir estas palabras, y la multitud, que había permanecido en silencio, comenzó a murmurar nuevamente, esta vez con un tono más comprensivo. Javier permanecía en silencio, pero sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. Había algo en las palabras de Lucía que resonaba en lo más profundo de él, aunque no quisiera admitirlo. Recordaba vagamente aquel viaje de negocios, y aunque los detalles eran borrosos, no podía descartar completamente lo que Lucía decía. «¿Por qué no intentaste contactarme antes?», preguntó finalmente, con un tono que mezclaba incredulidad y defensiva. Lucía lo miró con calma, como si hubiera esperado esa pregunta. «Porque no sabía cómo. Y cuando finalmente supe quién eras, ya era demasiado tarde», respondió. La multitud escuchaba con atención, dividida entre el escepticismo y la empatía hacia la historia de Lucía. Algunos seguían cuestionando sus intenciones, mientras otros admiraban su valentía al enfrentarse a alguien tan poderoso como Javier. «No te estoy pidiendo nada, Javier», dijo Lucía, intentando calmar cualquier sospecha que pudiera tener. «Solo quiero que sepas lo que viví, y que entiendas por qué Daniel necesitaba conocerte. Esto no se trata de mí ni de ti, se trata de él». Javier, aún confundido, no pudo evitar sentirse conmovido por las palabras de Lucía. Por más que quisiera rechazar su historia, algo dentro de él le decía que no podía ignorarla completamente. Su mente viajaba al pasado, intentando recordar detalles que pudieran confirmar o desmentir lo que ella decía. Pero el peso de las palabras de Lucía y la mirada de Daniel lo mantenían atrapado en el presente, enfrentándolo con una verdad que no podía seguir evitando. «Si todo esto es verdad», dijo Javier finalmente, con una voz que reflejaba tanto duda como aceptación, «entonces haremos el test de ADN. Y si el resultado confirma lo que dices, prometo hacerme cargo». Su declaración provocó una mezcla de alivio y tensión en Lucía, mientras la multitud reaccionaba con murmullos de sorpresa. El pasado que había mantenido oculto durante tanto tiempo finalmente salía a la luz, y ahora solo quedaba esperar a que la verdad hablara por sí misma. El silencio que siguió a la declaración de Javier parecía extenderse por todo el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía, visiblemente emocionada, asintió con firmeza, aunque sus manos seguían temblando.
Es lo único que pedimos. La verdad, dijo, mirando directamente a Javier, que permanecía con la mirada fija en el suelo. Daniel, por su parte, respiró aliviado. Aunque sabía que el camino apenas comenzaba, aquella promesa era un paso gigantesco hacia lo que siempre había anhelado: respuestas. Javier, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y calculadas, sintió que esta vez no tenía el control. Aceptar el test de ADN era abrir una puerta al pasado que siempre había evitado, pero negarse significaba cargar con la sombra de la duda para siempre. Si vamos a hacerlo, quiero que sea de inmediato, dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Su tono era frío, casi mecánico, como si tratara de mantener distancia emocional de lo que estaba por suceder. Sin embargo, sus palabras escondían una mezcla de miedo y curiosidad que no podía ignorar. Lucía, aunque sorprendida por la disposición inmediata de Javier, asintió rápidamente. «Estoy de acuerdo. Mientras más pronto, mejor», respondió, intentando mantener la calma frente a la creciente tensión. Daniel miró a su madre con una mezcla de esperanza y nerviosismo. «¿Crees que lo hará de verdad?» «Mamá», susurró. Lucía le apretó la mano con ternura y le respondió: «Lo hará, cariño, y pase lo que pase, estaremos bien». Aunque sus palabras buscaban tranquilizar a su hijo, también parecían dirigidas a sí misma. La multitud que los rodeaba no perdió ni un detalle. Algunos grababan con sus teléfonos, documentando lo que consideraban un momento histórico, mientras otros murmuraban entre ellos, debatiendo si Javier cumpliría su palabra. «¿Y si todo esto es una mentira?», comentó un hombre al fondo. «Pues un test de ADN lo dejará claro», respondió una mujer cercana, resumiendo el sentimiento general. Para los espectadores, aquel desenlace prometía ser tan impactante como el momento en que Daniel gritó por primera vez. Javier, todavía luchando por mantener su compostura, comenzó a organizar lo necesario para realizar el test. Sacó su teléfono y marcó rápidamente un número. «Quiero que contactes al mejor laboratorio de la ciudad. Necesito resultados rápidos y confidenciales», dijo con un tono firme. Aunque intentaba proyectar control, por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las dudas sobre su propio pasado lo acosaban, y la posibilidad de que aquel niño fuera su hijo se hacía cada vez más real. Mientras Javier hablaba por teléfono, Lucía aprovechó para acercarse a Daniel. «Esto es lo que esperábamos, cariño», le dijo en voz baja. Daniel asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de emoción y temor. «¿Y si no es mi papá?», preguntó tímidamente. Lucía le sonrió con ternura y respondió: «Entonces seguiremos adelante como siempre lo hemos hecho. Pero pase lo que pase, eres amado, y eso es lo más importante». Sus palabras, aunque simples, parecían llenar de fuerza al pequeño. Finalmente, Javier terminó de hacer los arreglos necesarios. «Todo está listo», anunció con un tono seco. «El laboratorio nos recibirá mañana por la mañana. Tendrán los resultados en 48 horas». Sus palabras provocaron una oleada de murmullos en la multitud, que parecía más interesada que nunca en seguir el desenlace de aquella historia. Lucía asintió con gratitud, aunque su rostro no podía ocultar la ansiedad que sentía. Ahora todo estaba en manos de la ciencia, y las próximas 48 horas serían un tormento para todos. Con la decisión tomada, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, dejando a Javier, Lucía y Daniel en un silencio incómodo. Aunque el ambiente parecía haberse calmado, el peso de lo que acababa de suceder seguía presente. Javier miró a Daniel una última vez antes de marcharse. «Nos vemos mañana», dijo con un tono seco pero lleno de significado. Lucía lo observó alejarse, mientras sostenía la mano de su hijo con fuerza. Sabía que estaban a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Las 48 horas de espera parecieron una eternidad para todos. Daniel, que normalmente llenaba sus días con actividades y juegos, permanecía inquieto, mirando el reloj como si pudiera acelerar el paso del tiempo. Lucía intentó mantener la calma por su hijo, pero las noches en vela revelaban su ansiedad. Sabía que aquel resultado no solo definiría el futuro de Daniel, sino también cerraría un capítulo doloroso de su vida. Por otro lado, Javier, aunque intentaba mantener su rutina habitual, se encontró revisando constantemente su teléfono, esperando la llamada que cambiaría todo.
La mañana de la entrega de resultados llegó con una mezcla de esperanza y temor. Lucía y Daniel llegaron al laboratorio temprano, vestidos con sencillez, pero con una actitud de firmeza. Javier llegó poco después, impecable en su traje aunque con una tensión visible en su rostro. Los tres se sentaron en una pequeña sala de espera, evitando mirarse directamente. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Daniel, sin embargo, rompió el hielo al tomar la mano de su madre. «Pase lo que pase, te tengo a ti, mamá», dijo en voz baja. Finalmente, un médico entró con un sobre en la mano, acompañado de una expresión neutral que no daba ninguna pista. «Señor Beltrán, señora Lucía, estos son los resultados del test de ADN», dijo mientras les entregaba el sobre. Nadie se movió al principio, como si aquel pedazo de papel tuviera el poder de cambiar el destino de todos los presentes. Javier, tomando una decisión repentina, fue el primero en abrirlo. Sus ojos recorrieron las líneas del documento con rapidez, mientras su expresión pasaba de tensión a algo más difícil de descifrar. «Es cierto», dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz grave. «Daniel es mi hijo». Las palabras, aunque sencillas, resonaron como un trueno en la pequeña sala. Lucía exhaló un suspiro que llevaba años conteniendo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Daniel, por su parte, miró a Javier con una mezcla de alivio y asombro. «¿De verdad?», preguntó como si necesitara escuchar la confirmación directamente de él. Javier asintió, su mirada fija en el niño que hasta ese momento no sabía que existía. El momento fue una mezcla de emociones encontradas. Lucía abrazó a Daniel con fuerza, mientras él intentaba procesar la nueva realidad. Javier, sin embargo, permanecía inmóvil, como si la verdad lo hubiera golpeado con una fuerza inesperada. Durante años había evitado cualquier tipo de conexión emocional profunda, pero ahora estaba frente a una responsabilidad que no podía ignorar. «No sé cómo llegamos aquí, pero esto cambia las cosas», dijo finalmente, con un tono que revelaba más vulnerabilidad de la que pretendía mostrar. La noticia pronto salió del laboratorio y las reacciones no se hicieron esperar. Los rumores comenzaron a correr y quienes habían presenciado el enfrentamiento inicial comentaban cómo Javier había reconocido públicamente a Daniel como su hijo. Algunos lo elogiaron por aceptar la verdad, mientras otros cuestionaban cuánto tiempo le tomaría asumir su nueva responsabilidad. Pero en ese momento, ni Lucía ni Daniel se preocupaban por lo que decía la gente. Para ellos, lo único importante era que la verdad finalmente había salido a la luz. Javier, sintiendo el peso de las expectativas, miró a Daniel directamente. «No sé si seré el padre que esperas, pero haré todo lo posible por intentarlo», dijo, con una honestidad que sorprendió incluso a Lucía. Las palabras, aunque cautelosas, marcaron un punto de partida para ambos. Daniel asintió con una sonrisa tímida, mientras respondía: «Eso es todo lo que necesito». En ese instante, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse, dejando espacio para una relación que apenas empezaba a tomar forma. Al salir del laboratorio, el sol parecía brillar más fuerte, como si el universo también reconociera el peso de lo que acababa de suceder. Lucía, aliviada pero consciente de que el camino apenas comenzaba, tomó la mano de su hijo mientras caminaban hacia un futuro incierto. Javier, caminando a su lado, se daba cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. Aunque la vida les había puesto en un camino complicado, ahora tenían la oportunidad de construir algo nuevo, algo que ninguno de ellos había esperado. La confirmación de la paternidad de Javier cambió la dinámica de sus vidas de una manera que nadie había anticipado. Para Daniel, fue como si de repente una puerta al mundo se abriera frente a él. Después de años de incertidumbre, finalmente tenía un nombre y un rostro para la figura que siempre había imaginado en su mente. Sin embargo, la realidad no era un cuento de hadas, y el camino hacia una relación con su recién descubierto padre estaba lleno de retos. Daniel, aunque emocionado, sabía que ambos tendrían que aprender a conocerse. Javier, por su parte, se encontró enfrentando emociones que no había experimentado en décadas. Siempre había pensado que su éxito financiero era suficiente para definir su vida, pero la llegada de Daniel le demostró lo contrario. De repente, sus días estaban llenos de preguntas. ¿Cómo ser un buen padre?
cómo recuperar el tiempo perdido. Aunque estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas en los negocios, este desafío era diferente. Había algo profundamente humano en ello, algo que lo obligaba a mirar dentro de sí mismo. Para Lucía, la verdad fue un alivio, pero también una nueva fuente de preocupaciones. Había pasado años protegiendo a Daniel y cuidando cada aspecto de su vida, y ahora debía compartir ese rol con alguien que, aunque biológicamente era su padre, seguía siendo un desconocido. «No espero que seas perfecto, Javier, pero necesito que seas constante», le dijo en una conversación privada. Sus palabras eran un recordatorio de que, aunque estaba dispuesta a abrir espacio para él, la prioridad siempre sería el bienestar de Daniel. La transición no fue sencilla. Javier intentó integrarse en la vida de Daniel de forma progresiva, comenzando con pequeños gestos: llevarlo a la escuela, acompañarlo en sus actividades, compartir momentos simples como un paseo por el parque. Aunque al principio estos encuentros estaban marcados por la incomodidad, poco a poco comenzaron a construir una conexión genuina. Daniel, aunque tímido al principio, comenzó a abrirse a Javier, compartiendo sus sueños, sus inquietudes y las cosas pequeñas que formaban parte de su mundo. Sin embargo, no todo fue fácil. La prensa, al enterarse de la noticia, convirtió a Javier y a Daniel en el centro de atención. Las cámaras y los titulares los seguían a donde iban, creando una presión adicional para ambos. Javier, acostumbrado a manejar la atención pública en los negocios, ahora debía proteger a Daniel de un mundo que podía ser cruel y despiadado. «No dejaré que esto arruine lo que estamos construyendo», prometió Javier a Lucía, mientras trabajaba en medidas para garantizar la privacidad de su hijo. A pesar de los desafíos externos, lo más difícil fue enfrentar las emociones internas. Javier luchaba con la culpa por los años que había perdido y se preguntaba constantemente si podría compensarlos. Daniel, aunque agradecido por la presencia de su padre, también lidiaba con el miedo de que Javier pudiera alejarse nuevamente. Pero a medida que pasaba el tiempo, ambos comenzaron a confiar más el uno en el otro, descubriendo que, aunque la relación no había comenzado de manera convencional, había potencial para construir algo fuerte y significativo. Lucía observaba cómo ambos aprendían a caminar juntos por este nuevo camino. Aunque todavía había dudas y momentos de tensión, veía destellos de esperanza en sus interacciones. «No necesitamos que todo sea perfecto, solo necesitamos avanzar», les recordó en un momento en el que las emociones estaban a flor de piel. Sus palabras resonaron en ambos, ayudándoles a centrarse en lo que realmente importaba: estar presentes el uno para el otro, sin importar lo complicado que pudiera ser. Con el tiempo, Javier, Lucía y Daniel encontraron una especie de equilibrio. No era una familia tradicional, pero era una familia al fin y al cabo. Javier comenzó a descubrir que el éxito no se medía solo en cifras, sino en momentos compartidos, en risas sinceras y en el simple acto de estar ahí. Daniel, por su parte, encontró en Javier no solo un padre, sino también un amigo y un apoyo. Aunque el inicio de su relación fue inesperado y caótico, y juntos demostraron que el amor y la conexión podían crecer incluso en los terrenos más inesperados. Cuando llegaron los resultados del test de ADN, la tensión en el aire era palpable. Javier abrió el sobre con la misma calma calculada que siempre había mostrado, pero sus manos temblaban ligeramente, traicionando su nerviosismo. Al leer el resultado, su rostro cambió de inmediato, volviéndose rígido. Cerró los ojos por un momento antes de anunciar la verdad: «No soy el padre». La sala quedó en completo silencio, como si incluso el aire hubiera sido detenido por la noticia. Lucía bajó la mirada, claramente impactada por la revelación. Había creído profundamente que Javier era el padre de Daniel, pero el test había desmentido esa convicción. «Lo siento, Daniel», susurró con lágrimas en los ojos mientras tomaba la mano de su hijo. Sin embargo, la reacción de Daniel no fue la que ella esperaba. Aunque había un atisbo de decepción en sus ojos, el niño respiró profundamente y respondió con una madurez inesperada: «Está bien, mamá. Al menos intentamos saber la verdad». Javier observó la escena en silencio, sintiéndose atrapado entre el alivio y la culpa. Por un lado, ya no tenía la responsabilidad de asumir un rol para el que no se sentía preparado. Por otro,
No podía ignorar el dolor evidente de Daniel y Lucía. Aunque no era su hijo, algo en la forma en que el niño enfrentó la situación despertó una sensación de respeto y admiración que no esperaba sentir. «Lo siento mucho», dijo finalmente, dirigiéndose a Daniel y a Lucía. Sus palabras eran sinceras, aunque no podían reparar el impacto de la verdad. La multitud que se había reunido alrededor del laboratorio comenzó a murmurar, dividida entre la simpatía por la familia y la curiosidad por cómo Javier manejaría el asunto. «Bueno, al menos ya lo sabe», comentó alguien. «Pero ¿por qué siento que esto no termina aquí?», respondió otra persona, reflejando el sentimiento de que la historia aún tenía algo más por revelar. Javier, sintiendo la presión de las miradas y de sus propios pensamientos, tomó una decisión inesperada. «Escuchad», dijo con firmeza, volviendo su atención hacia Lucía y Daniel. «Aunque el resultado diga que no soy el padre, quiero ayudaros. No puedo cambiar lo que ha pasado, pero puedo hacer algo para asegurarme de que tengáis una vida mejor». Sus palabras sorprendieron tanto a Lucía como a Daniel, que lo miraron con asombro. «No es caridad», añadió rápidamente Javier. «Es lo correcto. Daniel merece más oportunidades, y quiero asegurarme de que las tenga». Lucía, inicialmente reacia, miró a Javier con cautela. «No necesitas hacer esto, Javier. Ya has hecho suficiente al aceptar realizar el test», dijo, intentando rechazar su oferta. Pero Javier insistió. «No lo hago por mí ni por limpiar mi conciencia. Lo hago porque creo que es lo justo. Este chico tiene un potencial enorme, y no quiero que lo pierda por las circunstancias», respondió con un tono firme pero genuino, dejando claro que no esperaba nada a cambio. Con el tiempo, la vida de Lucía y Daniel comenzó a cambiar gracias al apoyo de Javier. Aunque no era el padre biológico, decidió asumir un rol de mentor para Daniel, ayudándolo a descubrir sus talentos y ofreciéndole oportunidades que de otra manera no habría tenido. Para Daniel, este vínculo inesperado se convirtió en una fuente de inspiración. Aunque la verdad no era la que había esperado, encontró en Javier un modelo a seguir y un amigo en quien confiar. Lucía, aunque al principio dudó de las intenciones de Javier, comenzó a ver en él a alguien diferente del hombre frío que había conocido en el pasado. A través de su apoyo, aprendió que las familias no siempre se forman de la manera convencional. Aunque la verdad del test había sido una decepción, el vínculo que crearon juntos se convirtió en una prueba de que la conexión humana podía superar las barreras biológicas. Y así, lo que comenzó como una búsqueda de respuestas terminó siendo el inicio de una nueva historia para los tres. Con el paso de las semanas, las vidas de Javier, Lucía y Daniel comenzaron a tomar caminos más definidos. Javier cumplía su promesa de apoyar a la familia, ofreciéndoles oportunidades que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, había algo que seguía inquietando a todos: la ausencia de una respuesta definitiva sobre la identidad del padre biológico de Daniel. Aunque Lucía intentaba dejar el pasado atrás, Daniel no podía evitar preguntarse quién era realmente su padre, y entonces una inesperada revelación sacudió todo nuevamente. Una tarde, mientras revisaba papeles antiguos, Lucía encontró una vieja carta que había olvidado por completo. Era de un hombre llamado Ernesto, con quien había tenido una breve relación antes de conocer a Javier. En la carta, Ernesto expresaba su arrepentimiento por haberse distanciado y su deseo de volver a verla. Lucía, al leer esas palabras, sintió un escalofrío al darse cuenta de que podría haber estado equivocada sobre la paternidad de Javier. ¿Y si Ernesto era realmente el padre de Daniel? Sin perder tiempo, Lucía contactó a Ernesto, quien ahora vivía en otra ciudad. Le explicó la situación y le pidió que se reuniera con ella y con Daniel. Ernesto, sorprendido pero dispuesto, accedió a realizar un test de ADN para aclarar cualquier duda. Javier, al enterarse de esto, se mantuvo al margen, aunque no podía evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Había comenzado a construir un vínculo con Daniel, y la posibilidad de que otro hombre asumiera el rol de padre lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando Ernesto llegó a la ciudad, la reunión fue emocionalmente tensa. Daniel lo miraba con curiosidad y nerviosismo, mientras Ernesto intentaba mantener la calma frente a la situación. Lucía, por su parte, estaba dividida entre la esperanza y el miedo de que todo este nuevo giro pudiera causar más dolor a su hijo.
El test de ADN fue realizado de inmediato, y durante los días de espera, todos intentaron manejar sus emociones lo mejor que pudieron. Finalmente los resultados llegaron, y esta vez confirmaron lo que Lucía sospechaba. Ernesto era el padre biológico de Daniel. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y confusión. Daniel, aunque agradecido por conocer la verdad, no pudo evitar sentir que su conexión con Javier era más fuerte que la biología. «Puede que no seas mi padre, pero siempre serás alguien especial para mí», le dijo a Javier, dejando claro que los lazos emocionales que habían formado eran irrompibles. Ernesto, emocionado por la oportunidad de ser parte de la vida de su hijo, prometió recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, dejó claro que respetaría el vínculo que Daniel y Javier habían construido. «No quiero reemplazar a nadie», dijo sinceramente. «Solo quiero ser un padre presente para Daniel». Estas palabras aliviaron a todos, marcando el inicio de una dinámica familiar poco convencional, pero llena de posibilidades. Javier, por su parte, se dio cuenta de que la relación que había formado con Daniel y Lucía iba más allá de cualquier prueba de ADN. Aunque ya no tenía la responsabilidad de ser el padre de Daniel, decidió seguir siendo una figura de apoyo y mentor en su vida. «No importa lo que digan los papeles, siempre estaré aquí para ti», le aseguró a Daniel. Y así, lo que comenzó como una búsqueda de respuestas terminó uniendo a 3 hombres en un vínculo único, construido no por la sangre, sino por la elección de estar presentes el uno para el otro. La situación que unió a Javier, Daniel y Ernesto dejó profundas enseñanzas sobre el verdadero significado de la paternidad. Para Daniel, la experiencia le mostró que tener un padre va más allá de los lazos biológicos. «No es solo de quién vengo, sino quién está dispuesto a caminar conmigo», reflexionaba en silencio mientras observaba cómo Javier y Ernesto, 2 figuras tan diferentes, encontraban maneras de apoyarlo. A pesar de las complejidades, Daniel empezó a ver que la vida no siempre daba respuestas simples, pero sí oportunidades de crecimiento. Javier, acostumbrado a medir el éxito en términos de logros y resultados, descubrió una dimensión completamente nueva de sí mismo. Durante años, había evitado cualquier tipo de conexión emocional profunda, pero su relación con Daniel rompió esa barrera. «Creí que tenía todo lo que necesitaba, pero nunca imaginé cuánto podía cambiar mi vida al conocerlo», confesó a Lucía en una conversación sincera. Aunque no era el padre biológico, se dio cuenta de que había algo aún más valioso: el poder de elegir ser parte de la vida de alguien. Por otro lado, Ernesto enfrentó su propia montaña de emociones al reconectarse con un hijo que no sabía que existía. La culpa por los años perdidos lo persiguió inicialmente, pero decidió que no podía cambiar el pasado, solo construir un futuro mejor. «La paternidad no se trata de ser perfecto, sino de estar presente», dijo en una de las primeras conversaciones con Daniel. Sus esfuerzos por ser un padre dedicado comenzaron a dar frutos, y aunque el vínculo entre ellos estaba en sus primeras etapas, era evidente que estaba lleno de posibilidades. Lucía, que había llevado la carga de criar a Daniel sola durante tantos años, encontró consuelo y fortaleza en la transformación de quienes la rodeaban. Aunque inicialmente temía que el caos de la verdad pudiera dañar a su hijo, se dio cuenta de que había abierto puertas que nunca había imaginado. «Siempre pensé que ser una buena madre significaba proteger a Daniel de todo», reflexionó. «Pero ahora entiendo que a veces hay que permitir que enfrente el mundo, porque ahí es donde aprende a crecer». A medida que las relaciones evolucionaban, los 3 hombres comenzaron a desarrollar un entendimiento mutuo que trascendía las etiquetas tradicionales de la paternidad. Ernesto, como el padre biológico, encontró maneras de compartir momentos importantes con Daniel, enseñándole sobre sus propias raíces y pasiones. Javier, como figura de mentor y guía, ayudó a Daniel a descubrir su potencial y le mostró un mundo lleno de oportunidades. Daniel, en el centro de todo, aprendió que las familias pueden formarse de maneras inesperadas y que los lazos más fuertes no siempre vienen de la sangre. Con el tiempo, esta experiencia se convirtió en una lección colectiva sobre la paternidad, el perdón y la posibilidad de segundas oportunidades. Javier resumió su aprendizaje en una frase que compartió con Daniel durante un paseo: «Ser padre
No es solo una cuestión de genética, es una elección diaria, una promesa de estar ahí cuando importa. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Daniel, quien finalmente entendió que la verdadera riqueza en la vida no se mide en posesiones, sino en las conexiones humanas que somos capaces de formar. La historia de estos tres hombres, tan distintos pero entrelazados por el destino, se convirtió en un testimonio de que la paternidad no tiene una sola definición. En su imperfección y en sus desafíos, encontraron una forma de avanzar juntos, construyendo algo único y lleno de significado. Para ellos, el viaje no era un final, sino un nuevo comienzo lleno de posibilidades y aprendizajes, demostrando que incluso en los caminos más complejos, siempre hay espacio para el amor y la conexión. Con el tiempo, la vida de Javier, Lucía, Daniel y Ernesto se transformó en un reflejo de los cambios que todos habían experimentado. La verdad, aunque inicialmente dolorosa, había traído consigo nuevas oportunidades para conectar y crecer como personas. Daniel, que al principio buscaba respuestas simples, aprendió que la vida está llena de matices y que el amor no siempre sigue las reglas tradicionales. Para él, tener dos figuras paternas era más un regalo que una complicación, algo que enriquecía su mundo de formas inesperadas. Javier, quien siempre había vivido en un entorno de control absoluto, encontró en Daniel un motivo para cambiar. Los momentos que compartieron se convirtieron en lo más importante de su vida, desplazando el lugar que antes ocupaban los negocios y el éxito financiero. Pensaba que lo tenía todo, pero contigo aprendí lo que realmente importa, le confesó a Daniel en una tarde tranquila. Estas palabras, tan simples como profundas, marcaron un antes y un después en su perspectiva sobre la vida y las relaciones humanas. Ernesto, por su parte, asumió el desafío de recuperar el tiempo perdido con una dedicación que conmovió a todos. Aunque al principio dudaba de cómo sería recibido por Daniel, la paciencia y el esfuerzo construyeron un vínculo que ambos valoraban profundamente. «No puedo cambiar el pasado, pero prometo estar aquí para tu futuro», le dijo en una ocasión, dejando claro que su compromiso era inquebrantable. Daniel respondió con una sonrisa que decía más que 1000 palabras, consolidando una relación que ya parecía destinada a florecer. Lucía, que había sido el centro de esta historia durante tantos años, finalmente pudo encontrar un poco de paz. Ver a Daniel rodeado de apoyo, amor y oportunidades era todo lo que siempre había deseado. Aunque las cosas no habían salido como esperaba, supo que las decisiones difíciles que había tomado habían valido la pena. «Nunca imaginé que este caos traería tanta claridad», dijo en una conversación con Javier y Ernesto, quienes asintieron, compartiendo el sentimiento de que todos habían crecido a través de esta experiencia. El desenlace no fue perfecto, pero estaba lleno de esperanza. Javier continuó actuando como mentor y apoyo para Daniel, mientras Ernesto fortalecía su papel como padre biológico. Los dos hombres, aunque diferentes en muchos aspectos, encontraron una manera de trabajar juntos por el bien de Daniel. Lo que comenzó como una confrontación incómoda y llena de incertidumbre, terminó transformándose en una colaboración inesperada, demostrando que las familias pueden formarse de formas poco convencionales. Para Daniel, esta nueva dinámica le enseñó lecciones que llevaría consigo para toda la vida. Aprendió sobre el poder del perdón, la importancia de la verdad y el valor de las conexiones humanas. Aunque su búsqueda inicial era por un padre, lo que encontró fue mucho más, una red de apoyo que le dio la fuerza para soñar más grande y alcanzar su potencial. No importa cómo empezó todo, lo importante es cómo decidimos continuar, pensaba mientras miraba a los tres adultos que ahora formaban parte de su vida. El cierre de esta etapa no significaba el final de su historia, sino el comienzo de algo nuevo. Para Javier, Ernesto, Lucía y Daniel, la vida continuaba, pero ahora con una perspectiva renovada. Habían enfrentado el dolor, la duda y el miedo, pero habían salido de ello más fuertes, más conectados y con una visión más clara de lo que realmente importa. Este desenlace, aunque inesperado, fue una prueba de que incluso en las situaciones más caóticas, el amor y la empatía pueden abrir caminos hacia un futuro brillante. Esta historia, marcada por el caos inicial y las emociones intensas, terminó mostrando que el verdadero significado de la paternidad
y las conexiones humanas no siempre se define por la biología. Daniel, un niño que comenzó esta travesía buscando respuestas, encontró mucho más que un simple sí o no. Descubrió que las relaciones más valiosas son aquellas que elegimos construir, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Su historia nos recuerda que la vida, aunque impredecible, tiene una manera de guiarnos hacia donde necesitamos estar. Para Javier, el hombre que inicialmente veía su vida como un conjunto de logros materiales, el encuentro con Daniel cambió su percepción de éxito. Entendió que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en las conexiones significativas. Su decisión de permanecer en la vida de Daniel, incluso después de saber que no era su padre biológico, lo convirtió en un ejemplo de empatía y compromiso. Su transformación nos enseña que siempre es posible reescribir nuestra historia, sin importar cuán tarde parezca. Ernesto, por otro lado, demostró que la paternidad no tiene que ser perfecta para ser significativa. Aunque llegó tarde a la vida de su hijo, su disposición para recuperar el tiempo perdido y su compromiso constante fueron suficientes para comenzar a sanar las heridas del pasado. Ernesto nos recuerda que nunca es demasiado tarde para asumir la responsabilidad y hacer las cosas bien. Su esfuerzo por ser un padre presente es una lección de humildad y determinación. Lucía, quien llevó el peso de esta historia durante años, emergió como una figura de fortaleza y sabiduría. Su valentía para buscar la verdad, a pesar de las posibles consecuencias, fue un acto de amor que cambió la vida de todos. Nos enseñó que el amor de una madre no tiene límites y que aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena luchar por lo que es mejor para nuestros hijos. Su papel como pilar de esta historia es un recordatorio de que, a menudo, las decisiones más difíciles son las que conducen a los mayores logros. Al final, esta historia nos deja con una poderosa reflexión. La familia no siempre se define por los lazos de sangre, sino por el amor, el apoyo y la disposición para estar presentes. Nos muestra que las segundas oportunidades, aunque complicadas, pueden ser el inicio de algo extraordinario. Nos invita a considerar qué significa realmente ser parte de la vida de alguien y cómo nuestras elecciones pueden tener un impacto duradero en los demás. Como espectadores de esta narrativa, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos valorando a las personas que nos rodean? ¿Estamos dispuestos a enfrentar verdades incómodas por el bien de quienes amamos? Y, lo más importante, ¿estamos abiertos a cambiar y crecer, incluso en las situaciones más inesperadas? Al final, esta historia no solo es sobre Javier, Daniel, Ernesto y Lucía, sino sobre todos nosotros, y cómo elegimos enfrentar los desafíos de la vida con amor, empatía y valentía. Esta historia nos recuerda que la vida, con todas sus complejidades, siempre tiene formas de sorprendernos y enseñarnos. Lo que comenzó como una búsqueda de identidad para un niño, terminó siendo un viaje transformador para todos los involucrados. Javier aprendió que el éxito verdadero no se mide en cifras, sino en las conexiones humanas que cultivamos. Ernesto descubrió que nunca es tarde para construir un vínculo, incluso con los errores del pasado. Y Lucía demostró que el amor de una madre es un faro que guía incluso en los momentos más oscuros. Pero quizás la lección más poderosa vino de Daniel, quien nos mostró que la familia no siempre sigue las reglas tradicionales. Su valentía para buscar la verdad, aceptar la realidad y construir nuevas relaciones nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con esperanza y resiliencia, porque al final, la paternidad, el amor y la familia son elecciones diarias, basadas en el compromiso y el deseo de estar presentes, más allá de las circunstancias. En un mundo lleno de incertidumbres, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar lo que realmente importa: el amor, el perdón y la capacidad de empezar de nuevo, porque a veces las conexiones más inesperadas son las que tienen el poder de cambiar nuestras vidas para siempre. Y al igual que Javier, Daniel, Ernesto y Lucía, todos tenemos la oportunidad de elegir un camino que nos acerque al amor y a la verdad.